eso también es preparar el encuentro, pero vamos a seguir ahondando y también rezando en este rato juntos, así que Victoria, todo tuyo el espacio y también te agradecemos para que nos convides tu don. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, como me presentaron, soy María Victoria, pertenezco a la comunidad de Nuestra Señora de la Guardia, Rosario, zona sur, y este año empecé en la catequesis familiar. Así que estoy con los chicos de primer año de catequesis. Ya arrancamos con este conversatorio, así que los invito a que nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a llamar al Espíritu Santo. Vamos a cerrar los ojos, los invito a que cierren los ojos, que abran el corazón, que dejen que el Espíritu Santo hoy habite en los corazones de ustedes y nos encamine hoy, en este día, en este conversatorio. Abramos el corazón y si saben la canción, me acompañan, la podemos cantar, podemos extender los brazos. Acá la vergüenza no existe. La vergüenza no existe, y menos para alabar a Dios. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a despedirle al Espíritu Santo que fluya esta noche y digámosle de todo corazón: haz lo que quieras conmigo. Úsame como instrumento de tu amor, de tu paz. Vamos de nuevo. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, fluye. Bien, ahora les voy a leer el Evangelio del día, que me pareció muy apropiado y justo para la ocasión. Yo digo que son las diosidencias de Dios, porque las coincidencias no existen. Él se maneja todo, y todo encuadra justito. El Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros, algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les pregunto, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él
les ordenó terminalmente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Y digo que es justo y que todo se lo encuadra, porque les voy a preguntar, ¿quién es Jesús para vos? No, ¿quién dicen que ustedes han escuchado decir que era Jesús? Cuando yo te lo nombro y te digo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos realmente? Te invito ahora, mientras toco un poco de música, que lo escribas en el chat, que me cuentes y que nos cuentes a todos quién es para vos Jesús. Así que creo que está Margarita por ahí, si me puede ayudar y ser mi vocera hoy, esta noche, que vaya leyendo los comentarios de todos ustedes. No sé si está Margarita por ahí. Yo estoy del centro y no la veo. ¿Está? Perfecto, bien. Bueno, ¿quién es Jesús para vos? Porque lo que me gusta de esta lectura es que los discípulos iban diciendo, me dijeron que vos sos Juan el Bautista, otros dicen que sos uno de los profetas, de los antiguos profetas resucitados. Bueno, pero realmente, él te hace esta pregunta a vos, ¿quién soy yo para vos? No importa lo que digan los demás. Hoy, esta noche, te está preguntando a vos, ¿quién soy yo? Así que mientras yo toco un par de acordes, le pido a Margarita que vaya leyendo. El Hijo de Dios, mi Salvador. Jesús es el proyecto de Dios hecho hombre. Mi todo, mi alfa, mi omega. Jesús es quien le da sentido y rumbo a mi vida. El Hijo de Dios vivo. Guía, faro, el ejemplo a seguir, el hermano resucitado. Soy Gabriela y Dios es un amigo incondicional, el gran amor de mi vida, mi compañero de camino, maestro y señor de la historia y de mi vida. Dios amigo, hermano fiel, misericordioso, mi Salvador. Amigo, el que siempre está. Mi todo, mi norte, mi Salvador. Cercano, amante, amigo. Jesús para mí es mi amigo, mi compañero, el que siempre me lleva de la mano y los momentos en donde se debilitan mis emociones o preocupaciones, me siento abrazada por él mientras me estrecha junto a su corazón. El ser humano esperado por todas las culturas. Bueno, gracias. Qué lindo todo lo que fueron escribiendo en el chat, cómo fueron escribiendo en el chat y todas las cosas hermosas que dijeron que es para ustedes Jesús. Para mí, Jesús es mi hermano, es mi gran amigo, mi confidente, al que le puedo contar todo y está ahí siempre, ese mejor amigo que uno puede tener. Cuando pensamos en la catequesis,
es salir y anunciar todo lo que ustedes dijeron, anunciarlo, porque no podemos hablar de alguien que no conocemos. De a poquito todos los días lo vamos conociendo un poquito más, pero qué importante es nosotros ser instrumentos de Él y que a través nuestro, que nos utilice, como pedíamos antes, que me ofrezco para que hagas lo que quieras conmigo. Bueno, a nosotros nos puso en este camino de ser catequistas y anunciarlo, proclamar su buena noticia y proclamar quién es Él, quién es para nosotros realmente, y demostrar ese amor a las personas que tal vez no lo conocen o están ahí en la cuerda floja tal vez, o escucharon hablar de Jesús y decir, cuando Jesús le preguntó a ellos, le dijo, dicen que sos Juan el Bautista. Bueno, lo mismo. Nosotros anunciar y contarle a los catequizandos, contarles quién es para nosotros Jesús. Y cortito, no solamente ir y anunciarlo en la catequesis, porque anunciarlo en la parroquia es fácil, sino que llevarlo día a día en nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en la familia también, en nuestros amigos, a través de nuestros hechos, mostrar quién es Jesús para nosotros. Voy a contar algo rapidito. Yo tengo 22 años, estoy cursando el profesorado a nivel inicial en una escuela pública, y cuando fue el primer año que fue a votación la despenalización del aborto, me dijeron muchas veces que en la escuela pública yo no dijera nada sobre mi fe. Y yo dudé de eso, porque digo, ¿cómo? Tengo que quedar callada por algo que yo siento y tengo muy adentro en el corazón y sé que el que está al lado mío es Dios y es Jesús y la Virgen. Y digo, ¿cómo me voy a callar? Cuando una docente se enteró que yo cantaba en las marchas pro vida y que estaba a favor de las dos vidas justamente, todo el tiempo era tirarme para atrás. Esa materia la rendí el año pasado, y la rendí porque cambió de profesora, porque por eso, por decir que yo militaba las dos vidas, perdí, no sé si lo perdí, pero sí, perdí un año de cursada en la facultad. Así que la carrera se hace en 4 años, yo la estoy haciendo en 5. Yo no me quedé callada. Yo hablé y salí a profesar mi fe. A mí me pasó eso en la facultad, a lo mejor a ustedes les pasa en el trabajo, a lo mejor a vos te pasa en tu familia también. No esconderlo, no meterlo abajo de la alfombra. Nosotros tenemos que contar quién es Dios para nosotros, quién es Jesús para nosotros, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Salvador, el Mesías. Él es el pan de vida. Todo lo que dijeron en el chat, salgamos a anunciarlo. Y se me vino una canción que yo cantaba cuando era chiquita, que a lo mejor la conocen. Mi amigo Jesús se llama. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Te invito a que te quedes pensando en esa canción. Es mi amigo Jesús.
En Él encontré absolutamente todo. Y para finalizar, para despedirme, si está el hijo, está la madre. Y ya nos estamos acercando a la fiesta de la mamá del Rosario, y quiero que me acompañen con esta canción que se llama Reina del Cielo. Yo la amo a María, y mi mamá desde muy chiquita que yo era me dijo, yo soy tu mamá terrenal, ella es tu mamá del cielo. Tu primer mamá es María, y yo eso lo tengo grabado a fuego en el corazón. Así que no me puedo ir sin cantarle a la madre. Y como hizo ella, que dio su sí, y Dios la usó como un instrumento, el usar es una palabra media fea, pero la utilizó como un instrumento, llevó en su vientre a nuestro Salvador, a nuestro hermano, a nuestro amigo. Qué mejor también que cantarle a ella y agradecerle a ella por dar su sí. Reina del cielo llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendías, todo le decías que sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre María. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y los dejo para que sigan en este hermoso conversatorio. Gracias, Toya. Gracias. Gracias. Me Te hiciste poner invitamos la a piel de quedarte, gallina. te invitamos a quedarte, no te nos escapes. Lo importante de esto, qué lindo, ¿no? Se me venía, la primera manera de evangelizar es el testimonio, y también eso a nosotros nos ayuda y nos da aire fresco a la hora de compartir con otros el ministerio, ¿no? Así que buenísimo. Y para no demorarnos más, hoy nos vamos a zambullir así de panza en el capítulo 11 del directorio, el capítulo 11, que ya tiene un nombre ahí medio que si nunca la habíamos escuchado esa palabra nos puede sonar un poquito rara, pero vamos a compartir con Nati y también con Sabri, que nos van a ayudar a escudriñar, a poder ver qué nos aporta este capítulo. Bueno, buenas noches a todos en principio, nuevamente para los que fueron entrando luego del primer saludo. Y Sandra, te voy a pedir si me habilitas para compartir pantalla o si ya está habilitado. No, ¿Me ya. dirás vos? Ahora. Bueno. Un momento. Bueno. Sabri, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, se está conectando, Sabri, se ve que tuvo un problema. Bien. Bueno,
Vamos a empezar entonces, como bien dijo Malvi, con este capítulo número 11 de este directorio que habla con este término, ¿no? Inculturación de la fe, pero la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Comienza haciendo referencia puntualmente. Sabri, vos cuando llegues me interrumpís y vamos compartiendo. No sé si me estarás escuchando porque no veo a todos. Empiezo yo. Decía que este capítulo empieza haciendo referencia a las iglesias particulares. Y dice que las iglesias particulares tienen la función de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de trasvasarlo, sin la menor traición a su verdad esencial, al lenguaje que esos hombres comprenden, y después recién anunciarlo en ese mismo lenguaje. Cuando yo leía esto para preparar esta presentación, decía, wow, ¿no? Qué términos fuertes. Por lo menos a mí me hicieron mucho ruido. Y esto de la imagen mental a la que nos lleva la palabra trasvasar. Yo los invito a pensar por unos instantes, por unos segundos, cuando nosotros en casa queremos trasvasar un líquido de un envase al otro, ¿qué es lo que intentamos hacer, no? Intentamos que no se derrame el líquido, conservar la misma cantidad, intentamos que no se ensucie ese lugar en el que estamos haciendo el trasvasamiento, que no se chorree el nuevo recipiente. Y bueno, pensar en esta imagen creo que nos lleva a comprender de una manera muy figurativa este concepto nuevo que decía Malvi, que empieza a resonar hoy a partir de este capítulo. También llamó mucho mi atención que en este mismo punto el directorio cita otro punto de Evangelio Nunciandi, el número 63, que describe a las iglesias particulares. ¿Y por qué digo que llamó mi atención? Digo que llamó mi atención porque las describe como profundamente amalgamadas con las personas, sus aspiraciones, las riquezas, sus límites, las maneras de orar, de concebir la vida, el mundo, etc. Pero dice, no obstante, aún así tienen esta misión, esta función de trasvasar el mensaje evangélico. En el mismo punto nos habla de que el servicio de inculturación de la fe al que toda iglesia particular está llamada es signo de la perenne fecundidad del Espíritu Santo que embellece la iglesia universal. Y aquí cita como signos muy importantes de este proceso de inculturación a los itinerarios de catequesis y a los catecismos locales de los que en breve vamos a hablar. Sabri, no sé si llegaste, si no yo continúo. Bien. También este capítulo hace referencia a la naturaleza, a la finalidad de la inculturación de la fe, y pido disculpas haciendo un paréntesis si hay ruidos ambientes, pero bueno, estamos en un horario donde está toda la familia dentro de casa. Decía, ¿no? Habla de cuál es la finalidad de inculturar esto, ¿no? La fe. Dice, no puede ser pensada como una mera adaptación a la cultura, es más bien un camino profundo, global, progresivo. Se trata de una lenta penetración del Evangelio en lo íntimo de la persona y de los pueblos. Lo que debe procurarse en definitiva es que la predicación del Evangelio expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. La Iglesia está llamada en esta obra de evangelización, digamos, y esto me hizo mucho ruido tomando nuevamente tus palabras, Malvis, iniciales, me hizo ahí un latir muy especial, porque dice, está llamada a tener el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a las condiciones sociales y culturales de aquellos con quienes convivió.
creo que nada más para agregar a este apartado que este cierre, ¿no? Tomando como modelo a Jesús. Pero bueno, hablar de inculturación supone considerar las urgencias del contexto actual. ¿Y cuáles son esas urgencias? Justamente la complejidad de la actualidad. Podemos hablar de inculturación, pero esto es más urgente en el contexto actual, en el que han venido a menos los presupuestos culturales para la transmisión del Evangelio, que anteriormente estaban garantizados por la familia y la sociedad. También está el debilitamiento de estos procesos que han puesto en crisis la apropiación subjetiva, ¿no?, de la fe. Por eso es tan importante que la catequesis no solamente se concentre en los contenidos de la fe, sino también en los procesos de recepción personal de la fe, porque el acto con el que se cree expresa mejor las razones de libertad y responsabilidad que la misma fe comporta. Me parece interesante decir en relación a este punto que entender la cultura como un lugar, digamos, hermenéutico de la fe, nos ofrece a la catequesis mayores posibilidades de alcanzar subjetivamente su finalidad de ser educación para la fe y en la fe. Bueno, no obstante, el contexto actual, como dije hace unos instantes, reviste complejidad y esto nos impone desafíos. Un dato interesante que aparece en el directorio para los catequistas, considero yo, y para quienes nos estamos formando como catequistas, es apelar para este tema a empaparnos, ensalzarnos con lo que nos dicen las exhortaciones apostólicas, por ejemplo, de Juan Pablo II, que nos habla de, que escribió, ¿no?, Ecclesia in America, Ecclesia in África, la exhortación de Benedicto, Ecclesia en Medio Oriente, Francisco con Querida Amazonia. Me pareció importante citarlo aquí para que, vuelvo a repetir, quienes estamos en proceso de formación, sepamos que existen también todos esos documentos para nutrirnos. Ahora bien, Sabri, buenas noches. ¿Alguien me puede avisar si la ve conectada? Si no, prosigo. ¿No? ¿Está Sabri? Bueno. No, Nati. No la ves. Se está bien. Conectando. Perfecto. Ahora, hablar de procesos supone llevar adelante una metodología. Y respecto a la inculturación de la fe, la catequesis tiene que tener presente ciertas indicaciones metodológicas. Aquí en esta diapositiva están citadas, pero por una cuestión de tiempos, después nosotras vamos a compartir un link al que pueden acceder para tener acceso en el Drive a esta información, si así lo desean, pero vamos a ir a lo más importante de cada uno de estos puntos que ustedes pueden ir leyendo. Tenemos que conocer. ¿Conocer qué? Conocer la cultura del otro. ¿Cómo la conozco? La conozco con dinámicas relacionales. ¿Pero para qué? Para poder favorecer la comprensión del Evangelio. También tengo que reconocer la propia dimensión cultural del Evangelio, que se inserta en las distintas culturas de los distintos tiempos. Tengo que poder comunicar la conversión que provoca la fuerza transformadora del Evangelio. Y tengo que poder mostrar, hacer comprender que el Evangelio está presente en las distintas culturas, pero a su vez las trasciende. Tenemos que estar muy atentos a que la inculturación, adaptar el Evangelio a cada cultura evangelizada, no eche por tierra los propios contenidos de la fe y su integridad. También nos parecía interesante citar que si el Evangelio se incultura en un pueblo,
a través de la propia cultura, transmitirá la fe de una manera tan viva como para hacerla siempre nueva y atractiva. Entonces, aquí podemos citar esto, ¿no?, de que la inculturación es justamente un proceso dinámico. Y a mí se me figura la idea de espiral, ¿no?, como una espiral que va creciendo en profundidad y en complejidad. Y también es interesante esto de que el Evangelio se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el pueblo de Dios, con innumerables gestos, signos, es sujeto colectivo. Entonces, el Evangelio se encarna en una cultura, ya no se comunica solamente a través de un anuncio persona a persona. Entonces esto debe hacernos pensar que en aquellos países donde el cristianismo es minoría, además de alentarnos en este proceso, ¿no?, de inculturación, además de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio, las iglesias particulares deben fomentar activamente formas que vayan siendo cada vez más incipientes de inculturación. Entonces, digo, bueno, acá podemos, ¿no?, rescatar esto de la idea de pensar no solo en lo individual, sino obviamente también en la comunidad, y me sigue, ¿no?, interpelando esta cuestión de la complejidad del mundo actual, porque vaya, si para que en estos lugares donde el cristianismo es minoría, ser minoría no es una de las características de esta complejidad, ¿no es cierto? Perdón, ¿eh? Y después, en este mismo capítulo, se cita, se hace referencia a los catecismos locales. Ya aproximadamente en el punto 400-401 empieza a hablar de esto. Como ustedes verán allí, dice que son grandes instrumentos para la catequesis, que mediante los catecismos locales la Iglesia comunica el Evangelio de una manera accesible a cada persona, ya que la encuentra donde vive, en su cultura, en su mundo, en su contexto. También aclara que pueden tener un carácter diocesano, regional o nacional. Los catecismos de carácter diocesano necesitan la aprobación del obispo diocesano, y los de carácter regional o nacional los elaboran las conferencias episcopales y los aprueba la Santa Sede. Los catecismos son un punto de referencia para la catequesis en un determinado contexto, ¿no? Seguimos siempre pensando esto del proceso de evangelización en su contexto, en cuanto fruto del proceso de inculturación de la fe operado por las iglesias locales. Manifiestan, por lo tanto, la comprensión de la fe de un pueblo, pero también su auténtica expresión cultural. Me parece interesante aquí agregar, anclar estas ideas de que si bien expresan la auténtica, deben expresar la auténtica expresión cultural de un determinado pueblo, deben encontrar, como decíamos diapositivas anteriores, en palabras anteriores, el justo punto medio entre no ser un simple barniz, pero tampoco entrar en manipulaciones. La catequesis no debe ni manipular la cultura de evangelizar, pero como dije recién, tampoco ofrecerle un barniz superficial. Pero entonces, ¿qué debe hacer? Bueno, debe enraizarse en esa misma cultura. Ahora, este proceso de enraizamiento es un proceso dinámico que supone escuchar. ¿Y qué tengo que escuchar? Y bueno, el eco de la palabra de Dios en esa cultura. Supone discernir. ¿Y qué voy a discernir? Aquello que sea un valor evangélico en sí mismo o que esté abierto a él. Supone purificar. ¿Qué tengo que purificar? Aquello que está basado en el pecado, aquello que es signo del pecado.
Tengo que poder suscitar y despertar la conversión a Dios. La catequesis evangelizadora, la inculturación, es connatural a las iglesias particulares y me parece muy interesante esto de que no es solo para expertos o eruditos en el tema. Bueno, como otro dato de interés, los catecismos tienen dos trazos principales. Tienen un carácter oficial. ¿Por qué? Porque son expresión, de un acto del magisterio, es texto oficial de la Iglesia, son una síntesis orgánica y básica de la fe, porque sirven de referencia para la pedagogía, ¿no?, de la catequesis. Permítanme. El catecismo de la Iglesia Católica es el texto que por naturaleza se da como referencia para el catecismo local. Ambos, aunque vinculados o relacionados, son de orden diverso. Veamos por qué. Los catecismos locales, que en su contenido se refieren al catecismo de la Iglesia Católica, contienen todas las dimensiones del proceso catequístico. Afrontan la problemática del contexto, se hacen cargo de la inculturación del mensaje según los sujetos que reciben la catequesis y presentan sugerencias que ayudan a construir itinerarios catequísticos. No son un mero resumen del catecismo de la Iglesia Católica. Y me parece que vale aquí volver entonces sobre estas tres ideas, ¿no? El hecho de que contienen todas las dimensiones del proceso catequístico, que deben hacer foco en el sujeto de la catequesis y que contribuyen a los itinerarios de la catequesis. Un catecismo local tiene que presentar la fe en referencia a la cultura, a la que están inmersos sus interlocutores, y también es importante estar atentos a la forma concreta de vivir la fe en una determinada sociedad, incorporar las expresiones originales de vida, de celebración, de pensamiento, que sean cristianas, pero que estén originadas en la propia tradición cultural y que sean fruto del trabajo de inculturación de la iglesia local. El catecismo es un instrumento adecuado para itinerarios de formación catequística. Y ya, para no aburrirlos tanto y acercándonos al final, el directorio cita que el catecismo local tiene que poner atención para que el misterio cristiano sea presentado de modo coherente con la mentalidad y con la edad del sujeto, teniendo en cuenta su experiencia fundamental de vida y siguiendo el dinamismo de crecimiento propio de cada persona. Para mí, esta parte no solo ratifica y complementa lo que dije anteriormente, sino que también reafirma la importancia de los catecismos locales. Y creo que también destaca cuán importante es el lugar que se le da a la iglesia local, porque es la que tiene la potestad de poder discernir sobre los procesos pastorales y graduar con creatividad, y eso lo aclara bien, las distintas dimensiones de la vida cristiana, que algunos lo pueden estructurar, por ejemplo, en la Santísima Trinidad, otro en los momentos de la historia de la salvación, pero bueno, en definitiva, tiene como estas dos grandes potestades. Y en tiempo de la nueva evangelización, el Espíritu Santo invita a tener la audacia de encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra. Para cerrar, los invito a pensar, algo que cita ni más ni menos este directorio que hoy nos convoca en su capítulo 11, que Cristo es el Evangelio eterno. Es Él mismo, es el ayer, el hoy, es el siempre, pero su hermosura y su riqueza son inagotables, lo cual implica que siempre que volvamos a la fuente,
siempre es importante recurrir, ¿no?, al Evangelio, y siempre que así lo hagamos, recuperaremos métodos creativos para los distintos caminos. Perdón. Son un poco las ideas fuerza que rescatamos junto con Sabri para poder disparar este conversatorio de hoy. Y teníamos además pensado un video que creemos dura 2 minutos 40 y creemos que puede hacer resumen de todo esto. Así que si no me traiciona la tecnología, se los voy a compartir, si me dan un segundito, ya que tengo la posibilidad de seguir compartiendo pantalla. Me dirán ustedes si se escucha bien. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy acompañamos al apóstol Pablo a su llegada a Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semilla de la fe también en Atenas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos hoy al Espíritu Santo enseñarnos a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Pidamos la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo. Que el Señor los bendiga. Bueno, él mismo hace el cierre maravilloso, ¿no? Inculturar con delicadeza el fuego de la fe. Así que bueno, con esta frase final, tamaña frase, podemos dar apertura a la conversación. Gracias, Nati. También, bueno, Sabri, que a último momento la tecnología falló ahí, pero han estado preparando largo Juntas, esto, sí, sí. así que, bueno, también una valoración a eso. Y bueno, la propuesta, como hacemos siempre, es poder pedir la palabra ahí en el chat, y junto con Marga, que va a leer ahí, nos vamos a ir ordenando para compartir. Bueno, acá muchos agradecen la participación de Toya y
lo hacen diciendo que Toya nos ha transmitido las fuerzas cristianas. María Alejandra agradece a Natalia. Gabriela da las gracias. Adriana y Marcelo nos comparten este pensamiento. Somos todos semillas que se multiplican. Y yo podría agregar que María es un signo de inculturación del amor y la fe de Cristo en los pueblos. ¿Quién no tiene una imagen de María? ¿Quién no tiene una estampita de María? Sea de la advocación que sea. Pero esa María se hace carne en la gente. Y a partir de María se logra esa armonización entre el cristianismo y el pueblo, entre la iglesia, que es pueblo, y el pueblo. Está buenísimo, porque realmente nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene para todos este tema de la inculturación. Es hacer el Evangelio carne de la vida que hay en cada lugar. Bueno. Ahí Carlitos en el chat puso que pide la palabra. Que pide la palabra. Así que Carlitos, avante. Bueno, gracias a todos y bueno, ahí específicamente a Natalia porque creo que hizo una introducción. Si bien yo marcaría algunas cositas. Ahí cuando habla de la inculturación, me parece que es interesante mencionar que otros autores en el hoy en día, más que hablar de la inculturación, hablan de la interculturalidad, que me parece que es mucho más amplio que la inculturación. Y que merece una atención especial. Bueno, ya después voy a hablar algunas cositas sobre eso. Y otra de las cosas que me parece que el documento ahí de los peligros que habla, y que ahí muy bien Natalia los mencionó, esto de que muchas veces la catequesis puede manipular la cultura o puede ser un barniz nada más. Uno de las cosas que no menciona, y me parece importante mencionarla, es la colonización del otro. Y cuando a través de nuestra catequesis tenemos una colonización del otro, bueno, cuando mantenemos todavía esa conciencia de superioridad o de una acción interventora, o el peso o la visión eurocéntrica del cristianismo. Es decir, vos muy bien, Natalia, mencionabas, y creo que a nosotros todavía nos falta mucho, y hay mucho trabajo aquí por hacer en el tema de Querida Amazonia. El sínodo, el último sínodo sobre la Amazonía, de alguna manera despierta este tema de la interculturalidad. Es decir, donde hay un respeto de las diversas culturas y de las diversas religiones que existen. Y tiene que haber, por lo tanto, un diálogo. Esto nos tiene que llevar, cosa que, bueno, que ya de alguna manera el concilio lo hizo, pero lo tenemos que seguir profundizando, a una antropología cultural que sea comprensiva y englobante. Y entonces tenemos que crear espacios de acogida, espacios libres, no ocupados,
de encuentro con el otro y de convivencias. Ya que no se trata de implantar algo, sino de hacer nacer una iglesia local. No es implantar, sino hacer nacer. ¿Y por qué el término interculturalidad? Porque de alguna manera implica un camino para pensar desde la diferencia a través de la descolonización y la construcción y la constitución de una sociedad radicalmente distinta a la que tenemos. Entonces, en las relaciones de interculturalidad no se da la asimetría. Estamos, porque si no en el otro, como decíamos, puede estar este tema de la colonización. Bien, y me parece que este capítulo tiene que ser leído en el contexto de los últimos 3 capítulos, es decir, como parte de la tercera parte del directorio. Muy bien lo decías ahí, Natalia, con esto de esta complejidad. Ojo, estamos en un mundo complejo, pero a su vez necesitamos esta mirada desde el paradigma de la complejidad, que ya lo hablamos en los capítulos anteriores. Bien, y yo invito acá, un poco haciendo la lectura, me invitaba a 2 cosas. Primero, a revisitar nuestras prácticas catequísticas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que nuestras prácticas sean un espacio de producción de conocimiento y una forma distinta de ver las cosas. Y revisitar significa no conservar, sino, en esta invitación que vos decías que nos hace el Espíritu, a volver a pensar y a volver a empezar de nuevo. Mirar nuevamente, inaugurar una historia nueva, poniendo en acto el fenómeno de la desligadura, es decir, desligarnos de todas aquellas cosas que nos ataban. Es decir, no es solamente en esta revisitar, no es volver a mirar lo pasado, sino lo pasado y el pasado, y supone transformar este presente que estamos viviendo. Y en este tiempo, como vos lo decías muy bien, Natalia, en este desplazamiento, decimos, de los sentidos, en que los referentes que gozaban de buena salud y de continuidad, hoy ya no están, tenemos que recuperar ¿qué cosa? Los sentidos. Recuperar no solamente el sentido de las cosas que hacemos, sino los sentidos, los múltiples sentidos que tenemos en el hoy. Y termino también con lo de Francisco, que hace poco, en agosto, haciendo la presentación de esta transformación que tiene que vivir la Iglesia, decía, debemos tener la valentía de estar dispuestos a todo. Debemos dejar de pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un vestido viejo. Gracias. Gracias, Carlitos. Y también poder seguir profundizando en esto, ¿no? Tan rico. Y me estoy escuchando en algún micrófono, pero bueno. Tan rico y tan profundo, que no quede acá, digamos, que no quede en lo que pudimos leer para hoy viernes,
para charlar entre hermanos catequistas, sino también para que sea un puntapié para seguir profundizando en la semana o en nuestras comunidades catequísticas. Ahí, Margarita, pediste la Sí, y palabra. yo lo que quería decir, ¿se escucha? Sí, muy bien. Es que esto de la inculturación de la fe, creo que básicamente se cierra en algo muy puntual, que todos puedan acceder al mensaje de Jesús. Y para poder acceder al mensaje de Jesús, es muy importante hablar el lenguaje del pueblo. Porque si nosotros nos ponemos a dar cátedra, muchas veces no podemos llegar a la intimidad de esa señora que tiene su fe hecha carne y que nos ayuda en la catequesis. Entonces, creo que también nosotros como cristianos, como catequistas, como comprometidos en esta misión, debemos tratar de adaptarnos a los lenguajes del pueblo y de alguna manera adoptarlos para poder llegar a ellos. Como lo hizo, por ejemplo, Pablo en el ejemplo que hoy daba el Papa, ¿no? Y como lo hicieron muchísimos, digamos, padres de la Iglesia que pudieron hablar el lenguaje del pueblo. ¿Y por qué nosotros lo entendemos a Francisco? Porque habla nuestro lenguaje. No habla de o sea, puede citar la hermenéutica, pero la explica, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces yo creo que ahí está lo importante. Bueno, no digo más nada, cierro el micrófono y ya, listo. Gracias, Marga, por el convite. No sé si hay alguien más. Bueno, yo lo que quería comentar es que estoy de acuerdo con lo que dice Margarita, más que nada en este tiempo donde pudimos volver a la presencialidad con los chicos. Yo tengo chicos de confirmación y me di cuenta que traduciendo las formas a la palabra de mis hijos, a cómo hablan ellos y la forma, obtuve mucha más atención de parte de ellos que leyendo la palabra y eso, o sea, traduciéndolo a su forma de hablar, obtuve de ellos una respuesta inmensa. Un cambio muy importante en estos últimos encuentros que observé en esto. Por eso lo llevo a que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Margarita. El que ellos entiendan la palabra en su vocabulario fue muy, muy productivo, muy fructífero. Y solo eso quería comentar. Gracias, Nati. Acá María Alejandra está pidiendo la palabra. Adelante, habilita el micrófono. Sí, estaba abriendo el micrófono. Bueno, haría hincapié en todo esto, en el trabajo familiar. Porque, como decía una parte del capítulo, como que está perdida esa base donde la fe estaba como raigambre dentro de las familias. Y entonces me parece muy importante trabajar en conjuntos. Creo que Victoria
fue la que apuntó que estaba haciendo catequesis familiar. Y bueno, creo que no es la realidad de todos hacer catequesis familiar, pero sí acercarnos a las familias para que esta transmisión de la fe en el lenguaje de todos, con las cosas y las vivencias cotidianas, sea algo que lo vayan internalizando tanto los chicos que están iniciándose en la fe, como la familia, que a lo mejor tiene muchos hilos sueltos en este momento. Creo que esto ya lo hemos tratado en otras oportunidades, pero o sea, me gusta la idea esta de tenerlo siempre presente, porque no es que vamos a uno solo cuando estamos trabajando en catequesis, sino que se nos abre un abanico de posibilidades en las que está inmersa toda la familia. Y bueno, como para tenerlo en cuenta. Eso nada más. Ahí Eliana está levantando la mano. Adelante, Eliana. Bueno, buenas noches. Yo me presento porque es la primera vez que comparto con ustedes. Soy de la ciudad de Fray Luis Beltrán, de la parroquia Nuestra Señora de Luján. Y bueno, de los 17 años que estoy en esto, hace 30 ya, y trabajo hace 25 en las villas. Muy difícil porque tengo niños de 9 a 12 años, algunos no saben leer y escribir, algunos a veces faltan a catequesis porque deben cuidar a sus hermanos o salir a cirugiar. Entonces estoy inmersa en una cultura complicada. Hace 27 años atrás el 90% de la villa era católica, hoy el 90% es evangélica, ya no somos mayoría. Creo que ellos han sabido meterse más en la cultura que nosotros porque están presentes, hay muchas iglesias evangélicas dentro de las villas y nosotros no tenemos un templo, un lugar en donde poder acoger a la gente. De hecho, yo doy catequesis me presta la municipalidad un comedor con todas las incomodidades que eso me genera, porque no puedo ni siquiera colgar un cartel, pero de todas maneras perseveramos allí porque es el único lugar que tenemos. Siento que ya las familias ya no cuento, porque muchos nenes van solos, a anotarse van solos a catequesis, se levantan solos, los padres no saben ni siquiera dónde están. Entonces con las familias muchos no podemos contar, y lo poco que saben, porque no tienen ni idea, lo poco que saben lo saben de algún familiar evangélico. Entonces, y si saben alguna oración, también a veces es enseñada por algún familiar de otra religión, o mormones que también andan mucho por aquí. Entonces, yo creo que nosotros como católicos estamos fallando en esta cuestión, que inculturación también a mí me suena un poco, me hace ruido, pero quizás porque tenemos en la cabeza esta cuestión de la colonización, como decía Carlos, ¿no? Nuestros pueblos originarios han sufrido esto, y yo siempre sentí que esto de que Jesús propone, pero no impone. Jesús no impuso, Jesús propuso. Y muchas veces cuando su palabra era dura y los demás se iban, bueno, que se vayan, digamos. Jesús propone. Entonces creo que nuestra misión como catequistas es hacer como la Virgen también, que decían las chicas recién, ¿no? Como María en las distintas culturas donde se presenta, se va presentando con distinta apariencia física, hablando el lenguaje que ellos podían entender. Entonces yo creo que lo importante del catequista es la presencia, estar y proponer, y desde el amor, siempre desde el amor. Yo a veces me vengo de allá muy mal porque yo no puedo solucionarles la vida, tienen una realidad muy complicada, abusos, drogas, bueno. Entonces un sacerdote una vez me dijo, pues yo siempre siento que hago poco, entonces me dijo, ¿vos los amás? Por supuesto, ¿lo notan? Y supongo que sí. Bueno, esa es tu misión en las villas, que sientan que hay un Dios que los ama, ¿no? Entonces, digamos, yo trato, por supuesto, de transmitir toda la fe que tengo, y trato de que conozcan a Dios en todos sus aspectos, pero a veces lo más importante para ellos es sentirse amados, que alguien, así como son, los ama, que es Dios, ¿no? Y bueno, es la manera que yo encontré de meterme en esa cultura, amarlos así como son, así como están, y llevarles alegría, llevarles la fe, llevarles amor,
No puedo pedir mucho cuando no saben leer y escribir, no puedo exigir demasiadas cuestiones más que conozcan a un Dios que los ama y que vino para salvarlos. Creo que tenemos que aprender mucho hoy en día de los evangélicos, de cómo pudieron ellos meterse en la cultura, especialmente en las villas. Estamos fallando en esas cuestiones y no sé de qué manera podemos hacerlo, pero creo que tenemos que abrir los ojos grandes, porque hoy ya no somos mayoría, al menos en lo que me toca vivir a mí en estas ciudades de acá, ¿no? Ya no somos mayoría. Tampoco significa que porque seamos mayoría toda la gente va a practicar, ¿no? Jesús tampoco buscó las mayorías, pero bueno, creo que tenemos que volver a replantearnos cómo meternos en las culturas, proponiendo y que después los demás libremente escojan. Gracias. Leo algunos chats. Adriana y Marcelo, el lenguaje de la caricia, genial. Natalia, la pedagogía del abrazo en consonancia con el mensaje anterior. Mari Engel, muy de acuerdo con esta hermana, creo que solo el amor y la misericordia nos salvará. Adriana y Marcelo, gracias por tu testimonio de Jesús cercano. Y yo puedo agregar una cosa más y ya le damos la palabra a Erika. El Papa dice, el corazón de la catequesis es que Jesús te ama y no te abandona. Ese es el mensaje que le dio a los obispos últimamente. Bueno, ¿la escuchamos a Erika? Bueno, yo quería contar el trabajo desde mi escuela que se está haciendo. Nosotros estamos en un barrio barrio Toba, en donde también la mayoría de sus integrantes de la escuela son evangélicos y no católicos. Nuestra escuela es del arzobispado. Y bueno, es eso. Es como decía Eliana recién, es estar conteniendo desde el afecto. Nosotros tenemos un eje transversal, que es la afectividad junto a la catequesis, donde a lo mejor nuestra catequesis no es sacramental en la escuela por el respeto a las otras religiones, pero en realidad es una experiencia de catequesis viva, o sea, es a cada momento, es en el recreo, es en la entrada, es a la salida, es durante el momento que entró la mamá a pedirte un bolsón porque no tienen para comer, es escuchar al niño que es abusado, es escuchar a cada instante las dolencias y las no dolencias, porque también en las cosas lindas también está Dios. Y bueno, y es eso, es contenerlos, es, como decía Eliana, educarlos desde el amor, que con el afecto se hace todo. Nosotros ahora teníamos una linda escuela, pero anterior a esta éramos un rancho y en el cual éramos cobijo de muchos, y más allá que las villas están impregnadas de evangélicos, es poder compartir, es poder estar unidos, porque tanto cuando tenemos el acto de la escuela, el pastor como el sacerdote pueden venir a hablar de lo que es Dios, y eso es el mensaje, que Dios es uno solo para todos. Gracias. Un mensaje de Lili que nos dice la importancia de los gestos en la catequesis. Oscar, Hola. ajá. Adelante, Oscar. Gracias, gracias. Bueno, hermoso momento y bueno, qué lindo, Eliana, de tu trabajo y qué lindo, Erika, lo que comentabas, y con lo de Carlos, esto de inaugurar la historia nueva y sentir, bueno, que estamos en un cambio de época. Y eso lo estamos viendo. Entonces, reconocer que no somos mayoría, reconocer
que los actores culturales están atravesados por dificultades que eran desconocidas, la subalimentación, la falta de trabajo, la falta de familia, la falta de lazos sociales, y me parece que esta propuesta de Carlos de verlo como una interculturalidad nos hace más fácil construir un puente, o sea, sentirnos que estamos tan atravesados desde nuestro lugar como con el sujeto con el que estamos intercambiando, y bueno, sentir que ir descubriendo las semillas del verbo que habitan, porque vienen las semillas del verbo vienen desde siempre, y por poco que tengan de práctica religiosa, en el fondo palpita la palabra de Dios, y nosotros como constructores de puente, desde una cultura hacia otra cultura, podemos generar encuentros y seguir ese procedimiento que está marcado por acá como metodología, el hecho de conocer, reconocer, comunicar, hacer germinar, atender a que lo que hacemos germinar sea de una comunión eclesial, y ser nosotros también sujetos, nosotros reconocernos como hemos sido colonizados, que hemos podido desligarnos de alguna forma. Gracias, Carlos, por esa palabra que me prestaste, desligarnos con conciencia del pasado, reconocer cuáles son los nuevos desafíos, y de ahí poder comunicar en sintonía, o sea, no comunicar lo que nosotros queremos, sino comunicar lo que está palpitando cuando surge la pregunta. Me imagino que te preguntarán alguna vez, Eliana, ¿y vos por qué venís acá? Y entonces cuando surge la pregunta, aparece ese motor existencial que es decir, bueno, yo también quiero vivir eso que a vos te atrae. Bueno, estas cosas me suscitaron esto que fuimos intercambiando. Gracias, Oscar. Marcelo pide la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, sí. Escuchando a todos los compañeros que estamos acá en la reunión, yo pensaba recién, digo, que qué importante que es en el mundo de la iglesia el catequista, sea de cualquier índole, niños, adolescentes, adultos, porque un catequista de niño puede estar catequizando a futuros sacerdotes. ¿Quién no dice futuro obispo y por qué no futuro papa? No lo sabemos. Yo estoy en la catequesis de adultos hace varios años y notamos una gran problemática, que casi el 90% de todos los adultos que quieren arrancar catequesis no están casados por iglesia. Y eso, para recibir un sacramento, para la Iglesia Católica es un impedimento. Entonces nosotros pensamos, a veces hablamos con el sacerdote, con otro compañero de la catequesis, porque cuando uno lo recibe, le comenta cómo es la situación, como que se sienten como que lo estás echando, como que le estás diciendo, no venga más catequesis. Que no es así, los invitamos a que hagan un camino. ¿Quién no dice que en ese camino sienten la necesidad, esto es un proceso aparte, ¿no? Y sienten el llamado a compartir el sacramento del matrimonio? Es una cultura también que se instaló en la sociedad, porque nadie quiere compromiso, es lo más fácil, hoy estoy con vos, con ella, y mañana no va y me voy. Entonces, como que se perdió también el compromiso.
Y yo recién pensaba, mientras escuchaba a Eliana, que el trabajo que hacen las villas, y me imagino lo que debe ser la problemática también ahí, ¿no? ¿Cuánto tendrán que ver también las escuelas católicas en fomentar en los niños lo que es los valores de la iglesia? Desconozco el tema yo, ¿no? Porque no estoy en la escuela, pero yo me preguntaba recién, ¿fomentará la cultura del matrimonio? ¿La cultura de la familia? Porque lo vemos nosotros en la catequesis familiar, que los padres van, acompañan a los chicos, pero también el 90% viven todo en concubinato. Bueno, una cultura que se instaló, y bueno, como catequista también un gran desafío, y como parte de la iglesia, es también cómo uno puede aportar de su lugar o la misma iglesia para que también se empiece a tener otras perspectivas de lo que es la vida bendecida en el matrimonio por Dios. Eso solo no me quería decir. Muchas gracias. Padre, te he visto que estabas por ahí. Sí, sí, estoy acá. Llegué hace un ratito. Buenas noches. Hola, Padre, ¿cómo estás? Bien, bien. En el chat no tengo más a nadie que haya hecho su aporte. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. No, esto último que decía Marcelo me suscitó una crisis. Si se acercan a conocer a Jesús, una cosa es que nosotros pongamos el cartel que diga vengan y anótense, y otra cosa es que se acercan para conocer a Jesús, para participar de la vida de la iglesia, y no, y ya nosotros le ponemos alguna traba, generamos una asimetría cultural. Nosotros somos los dueños del sacramento o de la práctica, y el otro es un infractor, porque ya nace infractor. Y lo que vamos recorriendo en nuestra práctica es que no es que no se valore el sacramento. Muchas veces lo que sucede es que no hay plata para la fiesta, no hay tiempo para la formación del curso, ya pasó mi momento, o cuando fue el momento no tenía los recursos, o a veces la iglesia me puso una traba, y a veces, bueno, generamos dentro de la iglesia una exclusión. En vez de dialogar con esa cultura, hacer el camino largo, y ponerle nosotros el valor al sacramento, porque si se acercan es porque creen, entonces ya tienen una raíz de fe. Y si no reconocen nuestra mirada sobre el sacramento del matrimonio, por poner ese ejemplo que decía, pero viven en pareja, cuidan a sus hijos, se esfuerzan en el trabajo, cuando lo tienen. Ahí hay que despertar nosotros una mirada sobre la cultura de raíz que traen para acompañar ese proceso.
Bueno, le vamos a dar gracias, Oscar. Le vamos a dar la palabra a Natalia y después vamos a ir cerrando para ser prudentes con el horario. Malvina tiene algunos avisos, el padre algún comentario o la bendición, y Sandra nos va después a compartir la oración del camino sinodal. Nati. Bueno, sin querer queriendo estaba por decir casi lo mismo que dijo Oscar. Justamente pensaba, levanté la mano antes de que Oscar terminara su diálogo y pienso muy parecido. Yo compartí en una experiencia con personas muchos testimonios donde las personas eran catequistas, o sea, los compañeros eran catequistas y eran creyentes, pero venían de familias que no lo eran o que le ponían trabas para que sigan en la fe, justamente porque en su momento los padres no habían sido bautizados, por trabas que le había puesto la iglesia, por esta formación ortodoxa de que si no tenés este sacramento no podés ir al otro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y soy totalmente consciente de que los sacramentos son valores muy valiosos que tenemos nosotros como cristianos, pero cuando coincido con esto con Oscar, de que cuando alguien se acerca recién, yo pienso que debemos primero darle el amor, la fe en Dios, en Jesús, en todo el valor que necesita para enfrentar ese camino ya ser adulto, ¿no? Porque es muy diferente un chico que uno le va contando las cosas y va creciendo la fe, a un adulto que ya trae consigo un montón de cultura, y vuelve a esto mismo de la inculturalización, donde tenemos que tratar de formar a estos adultos en la fe, porque nunca es tarde, pero siempre considerando que ellos no se sientan pecadores ya desde antes de empezar, y eso lo sigue llevando a alejarse, porque muchos motivos es yo no merezco, y lo he escuchado mucho esto, yo no merezco ser cristiano, yo no merezco a Cristo porque no me he portado bien, no he tenido una buena vida, no he tenido, entonces como que ya se siente del vamos, personas que no tienen el derecho a ser amados por Jesús. Bueno, y me despido, hasta luego. Gracias. Gracias a cada uno. Y para ir, no sé si cerrando, pero sí que pueda ir asontándose en cada corazón lo que hemos compartido, podemos rezar juntos la oración del camino sinodal. Ahí seguro que Sandri la va a presentar. Bueno, los invitamos entonces a rezar todo esto que hemos charlado y hemos compartido, a ponerlos en manos de nuestra Madre, que siempre nos acompaña en este camino que vamos haciendo y construyendo juntos. Oración a María, Madre de nuestro camino sinodal en la catequesis. María, Madre y discípula del Señor, enséñanos a recorrer juntos este camino sinodal, que en la escucha atenta y el diálogo fraterno y dóciles al soplo del Espíritu, podamos discernir y compartir nuestras miradas. Señora del sí, de la disponibilidad a la promesa y al plan de Dios, abre nuestros corazones al dinamismo de la palabra de Dios que nos interpele y nos haga fieles a Jesús en el anuncio de la buena noticia a nuestros hermanos. María de Pentecostés, Madre de la Iglesia evangelizadora y modelo de la Iglesia sinodal, Madre de la ternura, de la escucha atenta y amorosa. Ayúdanos a descubrir lo que Dios quiere de la catequesis en nuestra arquidiócesis. María catequista misionera, junto a nuestro pueblo siempre. También hoy
te pedimos nos acompañes en este caminar juntos y desde la experiencia del amor de Dios, anunciemos fervorosamente el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con toda nuestra vida. Amén. Padre Pablo, le damos la palabra, nos dirigís algunas palabritas y una despedida y conclusión. Bueno, muchas gracias por la participación, como lo hacen muchos ya mes a mes. Gracias, perdón mi llegada tarde, pero tenía otra obligación acá en la parroquia. Recordarles simplemente, no quise opinar porque cuando uno llega a la mitad de la conversación parece opinar y meter la pata. Simplemente recordarles que estamos en este tiempo de escucha, de camino sinodal en la diócesis. Por eso pídanle a sus párrocos, a sus coordinadores, los subsidios están en la página del Facebook. También ha pedido, vamos a extender este tiempo de escucha, no se va a terminar este año, hasta ahora salieron 2 subsidios, va a salir el tercero ahora para noviembre y el cuarto el año que viene. Si no hicieron el primero, no importa, hagan los 3 en ese orden. Digamos, esto que por ahí escuchamos y del tema del capítulo de hoy, esta de la inculturación, de llevar el Evangelio a la cultura de nuestro tiempo, de llevar el amor, la misericordia de Dios, es necesario tener el oído atento a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? A veces llegamos con una catequesis que hace pregunta o quiere dar respuesta a preguntas que no se hacen o preguntas que están fuera de tiempo, ¿no? Y para eso es necesario la escucha, y los catequistas, ustedes que están ahí, son los que tienen que elevar estas propuestas para que también nuestro obispo pueda discernir a la luz de lo que ustedes proponen, ¿no? Una catequesis que tiene que ser madre, que tiene que abrazar, que tiene que recibir la vida como viene, que una catequesis que tiene que mostrar el amor de un Dios que nunca nos pide, sino que nos ama, de un Dios que nos abraza y no nos juzga, de un Dios que se hace cercano y que comparte el dolor, la alegría, de un Jesús que se hizo mudo con los mudos, paralítico con los paralíticos, ciego con los ciegos, para darle la vida, para darle el caminar, para darle la vista, para darle la palabra. Y la catequesis, inculturar la catequesis, la cultura es llevar, hacernos con el otro, no ponernos de este lado de la vidriera, ¿no? Caminar con el hermano. Y para eso es necesario, bueno, escucharlos, ¿eh? Este tiempo de escucha es para esto, ¿no? Y también agradecer a la Junta que está poniendo siempre todo de sí, y bueno, invitarlo a la gente del Decanato Rosario y Decanato San Lorenzo para el 16, me corrigen si estoy hablando mal, ¿no? Para el 16 de octubre que tendremos nuestro retiro. Digamos, nos habíamos planteado un retiro mensual con cada decanato, bueno, lo vinimos haciendo. En octubre tocaba el decanato Rosario y vamos a sumar San Lorenzo porque por cuestiones prácticas el mes pasado no lo pudimos hacer con ellos. Bueno, así que ya va a llegar el flyer, será por la mañana, el 16, de manera presencial. Así que todo el decanato, los decanatos de Rosario más San Lorenzo. Bueno, simplemente pedirle a Dios que nos bendiga, que nos regale la gracia de seguir siendo eco de su palabra, siendo presencia de Cristo en medio de nuestro pueblo, y de saber que tenemos que llevar a Jesús, ¿no? Una cosita me quedó dando vuelta ahí, digo, no somos catequistas para un sacramento, somos catequistas para anunciar a Cristo. Bueno, el sacramento se dará en el proceso, la catequesis tiene que llevar al encuentro personal con Cristo, a poner en intimidad con Jesús al otro. Jesús es el que cambia. Cuando alguien se encuentra con Jesús, su vida se transforma. Bueno, ahí tenemos que ir nosotros, ¿no? A ir a llevar la palabra
Los sacramentos serán un proceso en ese encuentro de Cristo con el otro. Bueno, gracias Natalia por traernos a Lolo acá al medio del conversatorio, ya que, como decía Jesús en el Evangelio el otro domingo, puso un niño en medio de ellos y dijo que nos tenemos que hacer recibirlo como recibimos a un niño, ¿no? Vamos a pedirle esa gracia a nuestra mamá, que seamos como niños para recibir a los otros sin ningún prejuicio y sin ningún juicio. Le pedimos a Dios su bendición, que se derrame sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, nos Chao, vemos. chao. Buenas noches. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Se me apaga. Estaba Ángeles, no vino Ángeles.